La anticuada estación espacial crujió y gimió, su esqueleto de metal protestando contra el duro vacío del espacio. Jonathan se paró en la ventana, sus curtidas manos entrelazadas detrás de su espalda, mientras contemplaba la superficie dorada y arremolinada de Chios debajo del inexplorado planeta desértico. Lo llamaba un canto de sirena que ahogaba el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. Se alejó de la fascinante vista. Sus botas resonaban en la clasificación de metales mientras avanzaba hacia la sala de preparación. Los pasillos de la estación estaban vacíos, carecían de la actividad bulliciosa que una vez había definido su carrera como astronauta. Ahora, a los 53 años, Jonathan encontró consuelo en el aislamiento que había vuelto locos a otros cuando entró en la sala de preparación. Sus ojos recorrieron el equipo de expedición desgastado. Cada pieza contaba una historia de aventuras pasadas, de mundos explorados y misterios desentrañados. Comenzó el meticuloso proceso de ponerse el traje. La memoria muscular tomó el control mientras revisaba y volvía a revisar cada sello en conexión con la cabeza del traje. La pantalla parpadeó y cobró vida bañando su rostro con un suave resplandor azul por un momento. La luz lo transportó de regreso a la Tierra, a una época en la que la risa llenaba su hogar y unas manos diminutas lo alcanzaban para saludarlo. La mandíbula de Jonathan se apretó, desterrando el recuerdo agridulce. «Concentración», murmuró para sí mismo. La palabra quedó suspendida en el aire como una orden. Se dirigió a la esclusa de aire. Se detuvo solo para agarrar su desgastado bloc de datos. El dispositivo contenía años de investigación, incontables horas dedicadas a analizar, granuladas imágenes satelitales y lecturas de espectrómetros de Chiros. Esta expedición era la culminación de ese trabajo, una oportunidad de poner un pie en un mundo intocado por manos humanas, mientras la esclusa de aire encendía. La respiración de Jonathan se estabilizó. La familiar oleada de adrenalina corrió por sus venas. Un recordatorio de que, a pesar de todo, todavía estaba vivo. Las puertas exteriores se abrieron y revelaron su nave, la Stargazer, atada a la estación como un perro obediente con una correa. Jonathan se alejó a la deriva a través del vacío hacia su nave mientras se acercaba a los sistemas de la nave. Zumbido a la vida, dando la bienvenida a su amo, Akasa se deslizó en la cabina con facilidad practicada, sus dedos bailando sobre los controles mientras iniciaba la secuencia previa al vuelo Stargazer a la estación Cairo, solicitando autorización de salida. Jonathan dijo su voz. Groove por desuso. El cal crepitó a la vida, autorización concedida. Stargazer. Buena casa, Jonathan, intenta no hacer que te maten allá afuera él. Reconoció la voz de la doctora Elena Clark, el único ocupante de la estación. Además de él mismo, no prometo nada, Elena. Alguien tiene que mantenerte alerta. Cuando el Stargazer se separó de la estación, Jonathan sintió el tirón familiar de la aceleración. Guió la nave. Hacia Chiros, sus dunas doradas se hacían más grandes con cada momento que pasaba. La atmósfera del planeta brillaba con energía desconocida. Energías, una cortina de misterio esperando a ser separada. La entrada era áspera. El Stargazer se sacudía contra corrientes de aire desconocidas. Las manos de Jonathan volaron sobre los controles haciendo ajustes minuciosos mientras la nave caía en picado hacia la superficie, advirtiendo clon sonó a todo volumen la cabina bañada en luz roja mientras la temperatura externa. Jonathan se elevó. «¡Vamos, vieja!», gruñó deseando que la nave se mantuviera unida un poco más. El Stargazer atravesó la capa de nubes, revelando un paisaje que dejó sin aliento a Jonathan. Las vastas arenas amarillas se extendían hasta el horizonte, interrumpidas solo por enormes dunas y formaciones rocosas irregulares en la distancia. Las estructuras angulares se levantaron desde el suelo, inconfundiblemente artificiales. El corazón de Jonathan se aceleró mientras guiaba la nave hacia un claro cerca de las estructuras. El aterrizaje fue más duro de lo que le hubiera gustado. Los puntales del Stargazer crujieron bajo la tensión. Cuando los motores se apagaron, un silencio inquietante se instaló en la cabina. Comprobó 2 veces la integridad de su traje antes de cerrar la esclusa de aire. El primer paso sobre la superficie de Ciro envió un escalofrío por su columna vertebral, no por el frío, sino por el peso del momento. Jonathan se había convertido en el primer humano en poner un pie en este mundo alienígena.
Sus botas dejaron huellas distintivas en la suave arena amarilla mientras se dirigía hacia la estructura más cercana. Su arquitectura no se parecía a nada que hubiera visto antes. Curvas vertiginosas y ángulos imposibles que parecían desafiar las leyes de la física. Increíble, Jonathan respiró activando los sistemas de grabación de su traje C. Acercó a la estructura su mano flotando sobre su superficie lisa. El material parece ser algún tipo de compuesto avanzado sin costuras ni juntas visibles mientras rodeaba el edificio. Los sensores de Jonathan captaron lecturas de energía débiles que emanaban desde adentro. Encontró lo que parecía ser una entrada, una abertura triangular que pulsaba con una suave luz ámbar. Bueno, sin agallas no hay gloria, murmuró. Al cruzar el umbral, el interior era un laberinto de pasillos y cámaras tortuosos, cada uno más desconcertante que el anterior. El haz de luz de la linterna de Jonathan bailó a través de paredes cubiertas de intrincados patrones en espiral, que parecían moverse. Cuando se miraban con el rabillo del ojo, se detuvo para examinar una serie de glifos tallados. El análisis lingüístico sugiere una forma de comunicación muy avanzada, posiblemente incorporated, conceptos matemáticos más allá de nuestra comprensión actual a medida que Jonathan profundizaba. En la estructura, las lecturas de energía se hicieron más fuertes. Lo siguió como un sabueso tras un rastro. Su curiosidad, anulando cualquier sentido de precaución, el rastro lo llevó a una gran cámara. Su techo perdido en las sombras, muy arriba en el centro de la habitación, se encontraba una elegante nave de forma ovalada, a diferencia de las curvas orgánicas del edificio. Las líneas de la nave eran nítidas y decididas. Jonathan se acercó lentamente. Su mano alcanzó instintivamente el aturdidor en su cadera. Parece ser una pequeña nave espacial. Narró que dar vueltas alrededor de la nave. El diseño sugiere capacidades interestelares. No hay medios visibles de propulsión. Un leve zumbido atrajo su atención hacia un panel en el costado de la nave. Cuando Jonathan se acercó, el panel se abrió con un suave silbido que reveló un interior tenuemente iluminado. Dudó por un momento, antes de subir al interior. Su curiosidad lo superó una vez más. La cabina de la nave era una maravilla de ingeniería alienígena, con controles que parecían responder al pensamiento tanto como al tacto. La mirada de Jonathan se sintió atraída por una luz pulsante en la parte trasera del compartimiento. Se dirigió hacia ella, haciendo a un lado. Cables colgantes y escombros, lo que encontró lo detuvo en seco en su camino. Una cápsula de estasis, su superficie helada con siglos de desuso, un interior apenas visible a través del brillo helado, era la forma inconfundible de un infante. «Mi Dios, Jonathan», susurró su mano flotando sobre el panel de control de la cápsula. Cada instinto le gritaba que lo dejara solo, para pedir refuerzos y dejar que las autoridades apropiadas se encargaran de este descubrimiento. Pero algo más profundo, una parte de sí, mismo que pensó que había muerto hace mucho tiempo, lo instó a actuar con dedos temblorosos. Inició la secuencia de reanimación, la cápsula cobró vida, su superficie se aclaró a medida que los sistemas internos se activaron. Jonathan contuvo la respiración cuando la cubierta se abrió, revelando que el pequeño ocupante dentro del infante era innegablemente alienígena. Su piel era un lavanda pálido con delicados patrones que se arremolinaban en su superficie. Manos de 6 dedos se curvaron en pequeños puños cuando el niño tomó su primera respiración en quién sabe cuánto tiempo. Como Jonathan extendió la mano para levantar al infante, sus ojos se abrieron revoloteando, eran de un llamativo color ámbar que parecía brillar con una luz interior. El niño lo miró, y en ese momento Jonathan sintió una conexión que no había experimentado en años. «Hola, pequeño», dijo, acunando suavemente al infante contra su pecho. «Parece que tú y yo estamos en un gran aprieto». El niño cedó un sonido que tiró del corazón de Jonathan de maneras que pensó imposibles. Se encontró sonriendo por primera vez en su memoria reciente. Aela susurró. El nombre le vino a la mente sin que lo pidiera. «Así es como te llamaré». Significa hijo de las estrellas en el idioma de mi abuela. Un pitido agudo, de su traje.
Los sensores se rompieron en el momento en que la sangre de Jonathan se heló mientras leía la pantalla. Una nave corporativa se estaba aproximando giros y rápido. Siseó mirando a Aela. El infante lo miró fijamente, felizmente inconsciente del peligro en el que estaban. Está bien, niño. Parece que estamos a punto de tener una compañía no deseada. Tiempo para desaparecer. Jonathan se apresuró a regresar al Stargazer. Abella sostenía firmemente contra su pecho. Su mente corría mientras encendía los sistemas de la nave. La nave corporativa. Los buitres llegarían en cualquier momento, ansiosos por reclamar cualquier descubrimiento para sí mismos. No podía dejar que encontraran a Aela cuando los motores rugieron al encenderse. Jonathan atrapó a vista de una elegante nave negra descendiendo a través de la atmósfera de Ciro. Sus manos volaron sobre los controles trazando un curso. ¿Qué usaría el campo magnético del planeta para MK su escape? Agárrate fuerte. Aela dijo mirando hacia abajo al bebé. Asegurado en un arnés improvisado, esto podría ponerse un poco accidentado. El Stargazer se disparó hacia el cielo. Las fuerzas G presionando a Jonathan hacia atrás. En su asiento, se abrió paso a través de la turbulenta atmósfera superior, usando cada truco que había aprendido en sus años como piloto para mantenerse por delante de sus perseguidores mientras se liberaban de la atracción gravitatoria de Ciro. Jonathan se permitió un pequeño suspiro de alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo. No tenía idea de qué poderes podría poseer Aela o por qué las corporaciones estaban tan ansiosas por reclamarla. Todo lo que sabía era que tenía que protegerla sin importar el costo. No te preocupes, pequeña, Jonathan murmuró mientras trazaba un curso AC hacia el espacio inexplorado. No dejaré que nadie te lastime. Ahora estamos juntos en esto, mientras las estrellas pasan. Fuera de la ventana, Jonathan sintió una agitación. En su pecho había un sentimiento que había creído enterrado durante mucho tiempo, bajo años de dolor y aislamiento. Era esperanza frágil y nueva como la pequeña vida que ahora sostenía. En sus brazos, cualesquiera que fueran los desafíos que me esperaban, Jonathan Hale ya no estaba solo en la vasta extensión del espacio. Había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Una razón para seguir avanzando, y cuando la pequeña mano de Ael envolvió su dedo, hizo un voto silencioso de protegerla con cada fibra de su ser. El Stargazer desapareció en las profundidades cósmicas, llevando su preciosa carga hacia un futuro incierto detrás de ellos. Ciro se hizo más pequeño, una joya amarilla que albergaba secretos que tendrían que esperar a otro día por ahora. Jonathan tenía una misión más importante, una que pondría a prueba no solo sus habilidades como explorador, sino su capacidad de amor y sacrificio, mientras la computadora de la nave calculaba su próximo salto. Jonathan se permitió un momento de reflexión. Pensó en su familia perdida, en el dolor que lo había llevado a los confines más lejanos del espacio, y por primera vez en años, sintió un destello de propósito más allá de la mera supervivencia. Bueno, Aela dijo, mirando al bebé dormido, supongo. Ambos tenemos una segunda oportunidad. Hagamos que cuente. ¿De acuerdo? Jonathan activó el hiperimpulsor y lanzó el Stargazer al vórtice giratorio de un viaje más rápido que la luz. Mientras el familiar túnel azul los envolvía, sintió una sensación de anticipación creciendo en su pecho. Lo que fuera que le aguardara, estaba listo para enfrentarlo, no solo por su propio bien, sino por la pequeña vida que ahora dependía de él. La persecución había comenzado, y Jonathan, una vez que un hombre roto que buscaba la soledad entre las estrellas, había encontrado una nueva razón para vivir, mientras los Ciro se desvanecían en la memoria detrás de ellos, comenzaba un nuevo capítulo, uno lleno de peligros. El descubrimiento y el vínculo inquebrantable entre un hombre y el niño que había jurado proteger. El Stargazer tarareó suavemente. Mientras se desplazaba por el silencioso vacío del espacio por primera vez en meses, Jonathan, una vez, se permitió un momento de paz. Habían pasado 2 años desde que huyeron de los Chiros. 2 largos años de correr, esconderse y sobrevivir en los bordes de la galaxia conocida. La vida de un fugitivo no era fácil. Pero Aela, la pequeña niña alienígena que había rescatado,
se había convertido en la luz que lo guiaba a través de la oscuridad. Jonathan miró hacia atrás desde el asiento del piloto. Sus ojos se posaron en Aela mientras dormía en la cuna improvisada que había creado con piezas de repuesto. Ya no era la infante indefensa que había sacado de la cápsula de éxtasis. Ahora era una niña pequeña, su piel lavanda, que alguna vez estuvo viva, con la energía y la curiosidad de la infancia. Su pequeño pecho subía y bajaba con el ritmo constante del sueño. Sus delicadas manos se apretaban y aflojaban instintivamente, como si soñaran con el extraño polvo que había comenzado a mostrar. El suave brillo de sus ojos ámbar, apenas visibles debajo de sus párpados, todavía llenaba a Jonathan de asombro y preocupación en igual medida. No había esperado convertirse en padre. Ciertamente no en las profundidades del espacio, de una niña alienígena con poderes que desafiaban la comprensión. Sin embargo, aquí estaban y mientras Jonathan observaba a Aela moverse en su sueño, sintió algo que no había sentido en años. Satisfacción. Se había convertido en más que una pasajera, más que una responsabilidad. Ahora era su hija en todos los sentidos que importaban. El primer año había sido el más difícil. Abella había sido tan frágil y tan dependiente de él. Todo mientras Jonathan se adaptaba a su nueva vida, su mente a menudo vagaba de regreso a la familia que había perdido hace años. El dolor de perder a su esposa e hijo en ese terrible accidente lo había alejado. De la Tierra hacia los confines más lejanos de la galaxia, había buscado la soledad, el escape, pero la llegada de Abella lo cambió todo. Jonathan nunca había imaginado que encontraría una segunda oportunidad como padre, pero cada día con Abella se sentía como un regalo. Recordó la primera vez que lo había llamado Da. Había estado balbuceando durante meses, su pequeña voz llenando el Stargazer con sonidos que eran a la vez familiares y extraños. Pero luego un día, en el medio de alimentarla, lo miró con esos brillantes ojos ámbar y dijo que Da. Jonathan había congelado su cuchara a medio camino de su boca por un momento. Se había preguntado si lo había imaginado, si la soledad del espacio finalmente había comenzado a deformar su mente. Pero luego ella lo dijo nuevamente con más claridad. Esta vez Da, su corazón casi había estallado, la había acercado sosteniendo su pequeño cuerpo cálido contra su pecho. Las lágrimas le picaban los ojos. «Estoy aquí». «Cariño», susurró su voz orar con emoción. «Estoy aquí y no voy». A ningún lado. Ese fue el momento, todo cambió. La distancia. Había tratado de mantener el miedo persistente de que podría perderla de la misma manera que había perdido a su propia familia. Todo se desvaneció a ella. No era solo una niña que había rescatado, ella era su hija y la protegería con todo lo que tenía en los meses. Que siguieron Jonathan y Aela se acercaron, aprendió más palabras y con cada una Jonathan vio su mente. Expandiendo su comprensión del mundo, creciendo. Sus primeros pasos habían llegado poco después de que ella comenzó a hablar y Jonathan había pasado horas sosteniendo sus manos guiándola mientras se tambaleaba sobre sus pequeñas piernas. Él había tratado de enseñarle el lenguaje humano, lo mejor que pudo, pero la mente de Abella no era como la de él. A veces lo miraba con una expresión interesada, como si estuviera procesando algo mucho más allá de las palabras que estaba diciendo, y luego estaban sus poderes. Jonathan notó por primera vez sus habilidades cuando apenas tenía 6 meses, había estado molesta llorando incontrolablemente. Cuando, de repente, los objetos a su alrededor comenzaron a levitar, Jonathan había observado con incredulidad cómo sus juguetes, el datapad e incluso su caja de herramientas flotaban suavemente en el aire. Le había costado toda su paciencia calmarla y cuando lo hizo, los objetos habían caído suavemente al suelo. Desde ese día, Jonathan se dio cuenta de que enseñarle a Aela a controlar sus emociones no se trataba solo de su bienestar, se trataba de mantenerlos a salvo. Si alguien alguna vez veía lo que podía hacer, sería perseguido. Agentes corporativos, cazarrecompensas, tal vez incluso el propio Consejo Galáctico. No podía dejar que eso sucediera. Practicaban juntos todos los días. Jonathan le enseñó a concentrarse, a respirar profundamente. Cuando se sentía abrumada, estaba bien tener miedo, decía, sosteniendo sus pequeñas manos en las suyas, pero tienes que mantener la calma, tienes que mantener el control.
A ella asentía con los ojos bien abiertos con determinación, aunque Jonathan podía ver el miedo acechando justo debajo de la superficie. Odiaba que tuviera que vivir así. Tenía miedo de lo que podía hacer o de lo que podría llegar a ser, pero no había otra manera. Aún no estaba en los momentos tranquilos. Entre sus viajes constantes y los peligros del espacio, Jonathan encontró alegría en las cosas simples que le había enseñado a Aela a leer usando viejos cuadernos de datos que había recogido de varios puestos de avanzada. Su mente era más aguda que la de cualquier niño humano y absorbía información con un hambre que lo asombraba. ¿Qué dice eso?, preguntaba señalando una palabra en la pantalla, su dedo meñique trazando las letras brillantes. Jonathan sonreía, su corazón se hinchaba de orgullo. Esa es la nave espacial, cariño, al igual que el Stargazer. Mira a él así. Reía. Su risa llenaba la pequeña cabina de calidez Stargazer. Ella repetía. Su rostro se iluminaba de alegría cada noche después de sus lecciones. Jonathan le contaba historias. Hablaba sobre la Tierra, sobre los campos verdes y los océanos azules. Ella nunca había visto. Le contaba sobre su familia, sobre la madre y el hermano. Ella nunca lo sabría. Al principio había sido doloroso reabrir esas viejas heridas, pero a medida que pasaban los meses, se dio cuenta de que hablar sobre ellos, compartir esos recuerdos con Aela era curativo a su manera. Una vez tuve un niño pequeño, como tú, le dijo una noche, mientras estaban juntos bajo el suave resplandor de las luces artificiales del barco. Su nombre era Ethan. ¿Te hubiera gustado? Los ojos ámbar de Abella parpadearon hacia él llenos de curiosidad. ¿Dónde está Ethan?, preguntó con voz suave. El corazón de Jonathan se apretó y, por un momento, no supo cómo responder, pero Aela merecía la verdad. Ya no está aquí, dijo en voz baja. Él y tu madre se han ido. La pequeña mano de Abella se extendió y tocó su rostro. Sus dedos rozaron su mejilla incipiente. Estoy aquí, papi, susurró. Su voz estaba llena de inocencia y amor. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jonathan mientras la acercaba. Lo sé, cariño, y estoy tan feliz de que estés aquí. Con el paso de los años, Jonathan se dio cuenta de que ser el padre de Abella no se trataba solo de protegerla del mundo exterior. Se trataba de ayudarla a convertirse en la persona que estaba destinada a ser, guiarla a través de los desafíos de la vida, tanto cuando era niña como cuando tenía habilidades extraordinarias. Había días en los que era abrumador. Los poderes de Abella se estaban volviendo más fuertes, y había momentos en los que Jonathan se preocupaba de no poder mantenerla a salvo para mantenerla oculta, pero luego ella lo miraba con esos ojos abiertos y confiados, y él sabía que tenía que seguir adelante por ella. Nunca se había imaginado a sí mismo como padre, no después de todo lo que había perdido, pero a ella le había dado algo que pensó que nunca volvería a tener esperanza. Ella llenó sus días con propósito, con amor, y a cambio Jonathan le dio todo lo que tenía. Papi, la voz de Abella, rompió el silencio una noche mientras yacían juntos en la estrecha litera en la habitación de los observadores de estrellas. Sí, cariño, Jonathan respondió acariciando su cabello lavanda suavemente. ¿Alguna vez tendremos un hogar?, preguntó su voz pequeña y llena de incertidumbre. El corazón de Jonathan dolió ante la pregunta. Se había hecho a sí mismo lo mismo. Incontables veces habían estado huyendo durante tanto tiempo. Nunca se quedaban en un lugar por más de unas pocas semanas. Cada vez que encontraban un lugar que se sentía seguro, que se sentía como si pudiera ser un hogar, ¿algo pasaría para romper esa ilusión? No sé, admitió su voz apenas por encima de un susurro. Pero estoy tratando de encontrar un lugar donde podamos estar seguros, donde podamos dejar de correr. A ella se quedó en silencio por un momento. Su pequeño cuerpo se acurrucó contra el de él. No me importa, dijo finalmente. Mientras esté contigo. El pecho de Jonathan se apretó y parpadeó para contener las lágrimas que amenazaban. Amenazan con derramarse. Siento lo mismo, niño. Jonathan estaba sentado en la cabina del Stargazer viendo las estrellas difuminarse en rayos de luz mientras viajaban por el hiperespacio. No pudo evitar preguntarse qué les deparaba el futuro.
Habían logrado mantenerse un paso por delante de las corporaciones, los cazarrecompensas, en el Consejo Galáctico durante 2 años, pero ¿cuánto tiempo más podrían seguir corriendo? Miró a Aela, ahora completamente despierta y jugando con el pequeño y desgastado animal de peluche que había encontrado para ella en una de sus paradas. Estaba tan llena de vida, tan llena de promesas que no podía dejarla crecer con miedo, mirándola constantemente. Por encima del hombro se merecía más que eso. «Oye, Abella», Jonathan la llamó suavemente, captando su atención. Ella levantó la vista. Sus ojos ámbar brillaban. «Sí, papi». Jonathan sonrió, aunque no llegó a sus ojos. «¿Qué dices si encontramos un lugar al que llamar hogar?» El rostro de Abella se iluminó de emoción. «Un hogar de verdad, un hogar de verdad», prometió. «En algún lugar donde podamos quedarnos, en algún lugar seguro». A ella sonrió, su alegría era contagiosa. Me gustaría que el corazón de Jonathan se hinchara cuando se volvió a los controles. Aún no sabía dónde estaba ese hogar ni cómo lo encontrarían, pero por primera vez en mucho tiempo creyó que estaba allí afuera y que no importaba lo lejos que tuvieran que ir. Lo encontraría para ella mientras el Stargazer continuaba su viaje a través de las estrellas. Jonathan sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. Ya no estaba solo, tenía un vela y juntos enfrentarían lo que el universo les tuviera reservado. Las estrellas se extendían ante ellos como una vasta extensión de posibilidades. Y en algún lugar allá afuera, Jonathan sabía que estaba el futuro que ambos habían estado buscando. Los motores del Stargazer zumbaban suavemente, mientras Jonathan guiaba la nave a través del bullicioso puerto espacial de Neos Prime. Sus ojos se movían nerviosamente escaneando a la multitud en busca de cualquier señal de persecución. Aela ahora, un niño pequeño, se aferraba a su pierna. Sus ojos ámbar se abrieron con curiosidad. «Mantente cerca, cariño», Jonathan murmuró, apoyando una mano protectora sobre su cabeza lavanda. «No podemos permitirnos el lujo de cualquier incidente que habían estado huyendo durante 2 años, saltando de un puesto remoto a otro. Cada parada trajo nuevos desafíos, nuevos encuentros cercanos, pero nada comparado con el desafío de criar a un niño con poderes más allá de la comprensión mientras se abren paso entre la multitud de alienígenas y humanos. La mente de Jonathan vagó hacia su último escape estrecho. Aela había estado jugando en su habitación alquilada cuando de repente todo a su alrededor comenzó a flotar juguetes muebles. Incluso el propio Jonathan había quedado atrapado en un campo antigravedad localizado, había necesitado toda su fuerza y paciencia para calmarla y restaurar la normalidad antes de que alguien se diera cuenta. «Papá», mira el susurro emocionado de Abella. Lo devolvió al presente. Señaló un anuncio holográfico que mostraba a una familia sonriente, en un mundo verde exuberante. «¿Podemos ir allí?» El corazón de Jonathan se encogió, tal vez algún día. «Niño, ahora mismo debemos concentrarnos en conseguir suministros y seguir adelante». Se dirigieron a una sucia tienda de suministros escondida en un rincón del puerto espacial. El propietario, un arcturión canoso con antebrazos, los miró con sospecha mientras entraron. «¿Qué puedo hacer por ti, viajero?», gruñó con las 4 manos ocupadas organizando inventario. Jonathan se aclaró la garganta. «Necesitamos provisiones para un largo viaje e información». Los ojos arturianos se entrecerraron. «La información cuesta extra. Estoy dispuesto a pagar». Jonathan deslizó una nave de crédito sobre el mostrador. «Estamos buscando un lugar para pasar desapercibidos en algún lugar fuera de la red. Si entiendes lo que quiero decir, el alienígena se guardó el chip con facilidad practicada. Hay una colonia minera en la nube. Orca Centaur Minerales lo maneja, pero no hacen preguntas si estás dispuesto a trabajar». Jonan asintió guardando la información en la memoria mientras el Aruón reunía sus suministros. A ella tiró de la manga de Jonathan. «Papi, tengo hambre», susurró solo un poco más. «Cariño, comeremos en la nave, está bien». Mientras se giraban para irse, Jonathan se congeló una elegante figura vestida de negro. Había entrado en la tienda, sus penetrantes ojos verdes fijos en ellos, agente corporativo, hora de irse. Jonathan siseó, recogiendo a ella en sus brazos y corriendo hacia la salida trasera. Irrumpieron en un callejón estrecho. Los pasos de la gente resonaron detrás de ellos.
El corazón de Jonathan latía con fuerza mientras se abría paso entre las laberínticas calles secundarias del puerto espacial. A ella se aferró con fuerza a su cuello. «Deténgase». La voz del agente sonó. «Solo quiero hablar». Jonathan se agachó en una oscura alcobe, apretando a ella contra sí. «Shh, está bien», susurró tratando de calmar su forma temblorosa. «Vamos a estar bien». Los pasos del agente se acercaron. Jonathan contuvo la respiración, cada músculo tenso. «Sé que estás ahí». La agente gritó. Su voz ahora es más suave. «Mi nombre es Harari Mercer. No estoy aquí para hacerte daño ni a ti ni al niño». Jonathan permaneció en silencio. Su mente corría a través de las opciones de escape. «Mira, entiendo por qué estás corriendo», Harari continuó. «Pero hay cosas que debes saber sobre esa chica. Cosas que podrían ponerlos a ambos en peligro». A ella gimió suavemente y Jonathan sintió un hormigueo familiar en el aire. Miró hacia abajo para ver sus manos brillando débilmente. «No, no, cariño», susurró con urgencia. «Recuerda lo que practicamos. Respiraciones profundas». «Está bien, pero era demasiado tarde». Una onda de energía pulsó hacia afuera, distorsionando el mismo tejido del espacio que los rodeaba. Harari jadeó cuando el efecto la invadió, congelándola momentáneamente en el lugar. Jonathan aprovechó la oportunidad pasando más allá del aturdido agente y corriendo hacia la bahía de atraque del Stargazer detrás de ellos, escuchó a Harari gritar en su comunicación. «Todas las unidades convergen en Dock 17. Los objetivos están en la luna. Muévanse». Llegaron a la nave justo cuando las alarmas comenzaron a sonar en todo el puerto espacial. Los dedos de Jonathan volaron por la consola, iniciando los procedimientos de lanzamiento de emergencia. «Agárrate fuerte», a ella gritó, mientras los motores rugían a la vida. «Este va a ser un viaje lleno de baches». El Stargazer salió disparado de la bahía de atraque. Evitando por poco un bloqueo de seguridad, Jonathan llevó la nave a sus límites, zigzagueando a través del tráfico orbital mientras las naves corporativas le daban. «Chase, vamos, vieja», murmuró palmeando la consola. «No me falles ahora con un estallido final de velocidad». Se liberaron del pozo de gravedad de Neo Prime. Jonathan introdujo las coordenadas del Orco Cloud Minería, colonia rezando para que les proporcionara el santuario que necesitaban desesperadamente mientras las estrellas pasaban rápidamente. Miró hacia atrás a Aela. Se había quedado dormida exhausta por los eventos del día y el uso involuntario de sus poderes. La expresión de Jonathan se suavizó mientras observaba cómo su pecho subía y bajaba pacíficamente. «Prometo que te mantendré a salvo», susurró. No importa lo que cueste. Las semanas pasaron mientras se dirigían a los confines del sistema solar. La colonia minera era un puesto de avanzada desolado, con ángulos duros y un diseño utilitario, pero ofrecía anonimato y eso valía su peso y su oro. Jonathan encontró trabajo como técnico de mantenimiento mientras que Aela pasaba sus días en la colonia, un pequeño centro educativo. Se adaptaron a una rutina, siempre atentos, pero permitiéndose momentos de normalidad. Una noche, mientras compartían una cena escasa en sus estrechos cuartos, ella miró a Jonathan con esos penetrantes ojos color ámbar. «Papi, ¿por qué somos diferentes?», preguntó con voz pequeña pero curiosa. Jonathan sentó su tenedor y eligió sus palabras con cuidado. «Cariño, todos somos diferentes a nuestra manera, pero tú eres especial. Puedes hacer cosas que otras personas no pueden. ¿Es por eso que siempre estamos corriendo?», asintió. Lentamente, hay personas que no entienden tus dones. Tal vez quieran usarlos de maneras que podrían lastimarte a ti o a otros. Por eso tenemos que tener cuidado. Abella frunció el ceño. «Pero no quiero lastimar a nadie. Solo quiero ser normal». El corazón de Jonathan se llenó de tristeza. «En mi ultimate shape». Su voz. Él se acercó a través de la mesa tomando su pequeña mano en la suya. «Lo sé, niña, y algún día encontraremos un lugar donde puedas ser tú misma sin miedo. Lo prometo». Mientras las semanas se convertían en meses, Jonathan se atrevió a esperar que finalmente hubieran encontrado un refugio seguro, pero el destino parecía tener otros planes. Comenzó con pequeños objetos flotando cuando Aela estaba molesta. El tiempo se ralentizaba a su alrededor cuando se concentraba demasiado. Jonathan hizo todo lo posible para ayudarla a controlar estos arrebatos, pero se volvieron más frecuentes e intensos.
Un día, mientras caminaban por la plaza central de la colonia, un desastre golpeó un mal funcionamiento de un dron minero. Kenning se dirigió hacia un grupo de niños que jugaban cerca. Sin pensar, Aela extendió sus manos. El dron se congeló en el aire. Suspendido en una burbuja de espacio-tiempo distorsionado, toda la plaza quedó en silencio. Todos los ojos se fijaron en la vista imposible frente a ellos. La sangre de Jonathan se heló. Tomó a Aela en sus brazos y corrió ignorando los gritos y el gas detrás de ellos. Apenas regresaron a sus cuarteles antes de que las fuerzas de seguridad de la colonia llamaran a la puerta mientras Jonathan empacaba apresuradamente sus escasas pertenencias. Aela sollozó en voz baja. «Lo siento, papi», gimió. No quise hacerlo, hizo una pausa, arrodillándose para mirarla a los ojos. «Oye, no tienes nada de qué disculparte, salvaste a esos niños, estoy orgullosa de ti, ¿ok?» Una débil sonrisa se dibujó en su rostro y Jonathan sintió una oleada de determinación. No dejaría que nadie se la llevara. Se deslizaron a través de túneles de mantenimiento dirigiéndose a una pequeña bahía de transbordadores. El corazón de Jonathan se aceleró mientras anulaba los bloqueos de seguridad rezando por tener suficiente cabeza, mientras el transbordador se liberaba de la gravedad artificial de la colonia. Jonathan estableció un curso hacia el único lugar al que había jurado nunca regresar. «La Tierra es nuestra única opción», murmuró más para sí mismo que para Aela. «Podemos desaparecer entre miles de millones, empezar de nuevo». Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, la duda lo carcomía. ¿Cuánto tiempo realmente podrían esconderse? ¿Y a qué costo para el desarrollo de Aela? El viaje a la Tierra fue tenso, lleno de situaciones de riesgo y escapes estrechos. Jonathan se esforzó al máximo usando cada truco y contacto que había acumulado durante años de exploración espacial para mantenerse un paso por delante de sus perseguidores. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la familiar canica azul del mundo natal de la humanidad llenó su pantalla de visión. Jonathan dejó escapar un suspiro tembloroso, permitiéndose un momento de esperanza. Aterrizaron en un área remota del noroeste del Pacífico, lejos de 1916, los principales centros de población. Jonathan usó sus fondos restantes para comprar una pequeña cabaña C, rodeada de bosques densos y montañas escarpadas mientras se instalaban en su nuevo hogar. Jonathan se entregó al papel de padre y maestro. Él educó a Aela en casa, ayudándola no solo con las materias tradicionales, sino también a comprender y controlar sus habilidades extraordinarias. Pasaron los meses, y por un tiempo pareció que habían encontrado la paz. Los poderes de Aela se estabilizaron y floreció en una niña, inteligente y curiosa. Jonathan se encontró sonriendo más. El peso del miedo constante se levantó ligeramente, pero su tranquilidad se hizo añicos una fresca mañana de otoño. Jonathan estaba cortando leña afuera, cuando escuchó a Aela gritar desde el interior de la cabaña. Dejó caer el hacha y corrió a toda velocidad por la puerta, para encontrarla acurrucada en un rincón, con los ojos muy abiertos por el terror. «Aela, ¿qué pasa?», preguntó arrodillándose a su lado. Ella señaló con un dedo tembloroso el pequeño televisor de la cabaña. «Pantalla, lo vi, papi. ¿Vi lo que va a pasar?». La sangre de Jonathan se heló mientras se giraba para mirar la pantalla. Mostraba solo una transmisión de noticias locales, pero las siguientes palabras de Abella lo congelaron hasta los huesos. «Va a haber un gran terremoto. Mucha gente morirá. Lo vi todo, papi, era tan real». La atrajo hacia sí su mente acelerada. Era esta una nueva manifestación de sus poderes precognición, y si era así, ¿qué se suponía que debían hacer con este conocimiento antes de que él pudiera formular un plan? Un fuerte golpe en la puerta los hizo saltar a ambos. La mano de Jonathan fue al aturdidor escondido debajo de su chaqueta. Mientras se acercaba con cautela, abrió la puerta para encontrar un rostro familiar. Larry Mercer, el agente corporativo que los había perseguido por media galaxia, pero algo era diferente. Se veía demacrada su apariencia, usualmente inmaculada, despeinada. «Tenemos que hablar», dijo su voz urgente. «Se trata de Aela y el futuro de la humanidad». El agarre de Jonathan se apretó en el aturdidor. «Dame una razón por la que no debería aturdir tú ahora mismo». Los ojos de Arar se dirigieron a Aela,
que se asomó por detrás de las piernas de Jonathan, porque he visto lo que puede hacer y he visto lo que viene. La necesitamos, Jonathan, más de lo que sabes. Por un largo momento la tensión crepitó en el aire. Luego, lentamente, Jonathan bajó su arma. «¡Tienes 5 minutos!», gruñó Haz que cuenten mientras Ari entraba. Jonathan no podía quitarse la sensación de que sus vidas estaban a punto de cambiar irrevocablemente una vez más. Pase lo que pase. Sabía una cosa con certeza. Protegería a Aela sin importar el costo. El futuro de la humanidad podría estar en juego, pero para Jonathan el único futuro que importaba era aquel en el que su hija adoptiva pudiera vivir libre de miedo y persecución. Mientras cerraba la puerta detrás de Harari, se robó a sí mismo para la batalla que se avecinaba. Una batalla, no solo por la supervivencia, sino por el alma misma de lo que significaba ser humano en un universo lleno de maravillas y terrores, más allá de la imaginación. Los ojos de Jonathan se entrecerraron mientras Harari se acomodaba en el sillón desgastado frente a él. A ella se aferraba a su lado, sus pequeños dedos clavándose en su pierna. La tensión en la habitación era palpable. Lo suficientemente gruesa como para cortar con un cuchillo hablar. Jonathan gruñó su mano. Nunca, Strang. Lejos de su arma oculta, Harari respiró profundamente. Su mirada pasó de Jonathan y a ella. La corporación para la que trabajo no solo están detrás de Aela, por sus habilidades creen que ella es la clave para desbloquear los viajes interestelares en una escala que nunca hemos visto antes, Jonathan. Se burló y se supone que debo creer has tenido un cambio repentino de corazón. He visto cosas. Jonathan, la voz de Arar se redujo a un susurro. Experimenta hasta dónde están dispuestos a llegar. Es inhumano. Mientras hablaba, el agarre de Abella en la pierna de Jonathan se apretó. Miró hacia abajo, para ver sus ojos abiertos por el miedo, un brillo tenue emanando de su piel. «Shh, está bien, cariño», murmuró, pasando una mano por su cabello. El brillo disminuyó ligeramente, pero el aire todavía crepitaba con energía sin explotar. El Ari se inclinó hacia adelante su expresión. «Sincero, quiero ayudarlos a ambos tú. Pero necesitamos moverse rápido. Están más cerca de lo que piensas, como si estuvieran en Q, la proximidad de la cabina. Las alarmas sonaron a la vida. Jonathan entró en acción. Años de entrenamiento haciendo efecto. «Toma solo lo que necesites», ladró ya moviéndose hacia sus bolsas de emergencia preempacadas. «Tenemos 2 minutos tops». Las cejas de Harari se alzaron. «¿Estabas preparado para esto?» Jonathan se permitió una sonrisa sombría. «Siempre». Lo son ellos. Salieron de la cabina justo cuando los primeros transbordadores corporativos aparecieron en el horizonte. Jonathan los guió a través del bosque denso, su mente corriendo por posibles rutas de escape. Hay un pequeño puerto espacial a unos 10 clics al norte. Harari jadeó mientras corrían. «Si podemos llegar allí». Jonathan asintió, ajustando su agarre en Aela, a quien llevaba en sus brazos. Los ojos de la niña estaban cerrados con fuerza. Todo su cuerpo temblaba. «Aguanta, niña», susurró. «Te tengo». Llegaron al puerto espacial justo cuando caía la noche. Sus perseguidores los seguían de cerca. Harari rápidamente eludió los sistemas de seguridad y los llevó a una elegante nave sin marcar. Prometió mientras abordaban. Lo más rápido de este lado de la galaxia. Jonathan ató a Aela a un asiento. Su corazón le dolía por el miedo en sus ojos. «Todo va a estar bien. Prometió que vamos a superar esto juntos». Azari se preparó para el lanzamiento. Las alarmas sonaron en todo el puerto espacial. Las manos de Jonathan volaron por la consola de armas. «Preparando las defensas de la nave. Agárrate fuerte», Harari gritó mientras activaba los motores. «Esto se va a poner difícil». La nave se elevó hacia el cielo. Las fuerzas G los presionaron de nuevo a sus asientos. Jonathan apretó los dientes mientras devolvía el fuego a sus perseguidores, lo que les dio unos preciosos segundos. «Tenemos compañía», gruñó mientras más naves aparecieron en el radar. Mucha compañía. El rostro de Arar era una máscara de concentración. Mientras se abría paso a través del aluvión de fuego de armas, la red defensiva de la Tierra se está activando. «Sí, no abrimos paso en los próximos 60 segundos. Estamos perdidos, Jonathan». Miró a Aela, una idea formándose. «Cariño, necesito que me escuches con mucha atención. Recuerda cómo practicamos mover cosas con tu mente». A ella asintió con los ojos abiertos.
Necesito que hagas eso ahora, pero más grande. ¿Puedes intentar empujar las naves malas lejos de nosotros por un momento? La duda parpadeó en su rostro. Luego, con un asentimiento determinado, cerró los ojos y extendió sus manos. El efecto fue inmediato y tambaleante. Una onda de energía pulsó hacia afuera de la nave, distorsionando el espacio mismo. Las naves que las perseguían de repente se encontraron a cientos de kilómetros de su curso. Sus sensores, revueltos. Holy Shitari respiró con los ojos abiertos de asombro. Jonathan se permitió un momento de orgullo antes de volver a concentrarse en la tarea en cuestión, que nos dio algo de tiempo, pero aún no estamos fuera de peligro. Mientras se aproximaban al borde de la atmósfera de la Tierra, hizo que toda la fuerza de la red de defensa planetaria se pusiera en acción. Rayos de energía que amenazaban con destrozar su nave. «¡No vamos a hacerlo!», gritó Itari por encima de las alarmas estridentes. Jonathan miró a él. Vio la tensión grabada en su joven rostro mientras continuaba manipulando el tejido del espacio que los rodeaba. Tomó una decisión. En una fracción de segundo. Abella, necesito que hagas algo más ahora. Recuerda cómo. A veces cuando tienes miedo las cosas parecen ralentizarse a tu alrededor. Asintió débilmente. El sudor le golpeaba la frente. Necesito que le hagas eso a toda la nave. ¿Puedes intentar eso por mí? El rostro de Abella se arrugó en concentración. Por un momento que le paró el corazón, no pasó nada. Entonces de repente el mundo fuera de sus ventanas se volvió borroso. Rayos de energía que deberían haberlos destrozado pasaron sin hacer daño a través del casco de la nave. Estamos desfasando. Ayari jadeó. En realidad nos está desfasando a través de materia sólida. El corazón de Jonathan se hinchó con una mezcla de orgullo y miedo. «Llévalo al límite», ordenó. Sáquenos de la red de defensa por lo que pareció una eternidad. Ellos existieron en un estado entre realidades. Luego, con un V-Large silencioso, se liberaron de la atracción gravitatoria de la Tierra. Las estrellas llenaron la pantalla de visualización mientras Aari trazaba un curso más profundo en el espacio. «Lo logramos». Ella respiró, una nota de incredulidad en su voz. Jonathan inmediatamente se desabrochó el cinturón. Corriendo al lado de Ael, los ojos de la niña estaban desenfocados, su piel pálida y húmeda. «Aela, cariño, ¿puedes oírme?». Él acunó su rostro entre sus manos. El pánico aumentó en su pecho lentamente. Sus ojos se enfocaron en él. Una débil sonrisa tiró de sus labios. «¿Lo hice bien, papi?». La garganta de Jonathan se apretó por la emoción. «Lo hiciste increíble, niña. Estoy tan orgullosa de ti». Mientras Aela se dejaba llevar por el sueño exhausto, Jonathan se volvió hacia Arari. «¿A dónde ir ahora?». Ella negó con la cabeza. «No estoy segura. Necesitamos alejarnos lo más posible de la Tierra. Tal vez encontrar una colonia remota dispuesta a recibirnos». Jonathan asintió. Su mente ya estaba corriendo por las posibilidades, pero antes de que pudiera responder, las alarmas sonaron una vez más. «¿Qué?». Ahora gimió, volviendo a la consola de armas. El rostro de Aari palideció mientras estudiaba las lecturas. «No es Pursuit, es no sé qué es». La sangre de Jonathan se heló cuando lo vio. Una distorsión masiva en el espacio que se hacía más grande cada segundo. «Es un Vela». Se dio cuenta de que sus poderes estaban desestabilizando la nave. Se estremeció cuando la realidad misma pareció deformarse a su alrededor a través de la pantalla de visualización. Jonathan observó con horror cómo las estrellas parpadeaban y desaparecían, reemplazadas por un vórtice giratorio de energía temporal. «Necesitamos apagarlo», Arari gritó por encima de la cacofonía de alarmas. «Si esa grieta sigue creciendo, podría destrozar la mitad de la galaxia». La mente de Jonathan corrió. Tenía que haber una manera de contenerla para ayudar a Aela a recuperar el control. Luego, con una comprensión enfermiza, entendió lo que tenía que hacer. «Cuida de ella», le dijo a Arari con la voz cargada de emoción. Antes de que ella pudiera responder, Jonathan corrió hacia la esclusa de aire. Se detuvo solo para agarrar un traje espacial. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «Jonathan, ¿qué estás haciendo?». La voz de Aari crepitó sobre la C. «¿Qué tengo que?», respondió sellando su casco. Ella necesita un ancla, algo en lo que concentrarse. «Voy a salir». «Eso es suicidio, Jonathan». Se permitió una sonrisa sombría tal vez, «pero ella es mi hija, tengo que intentar». Con eso hizo girar la esclusa de aire.
y se lanzó al caos arremolinado más allá del momento en que dejó la nave Jonathan. Sintió que la realidad misma intentaba destrozarlo. El tiempo y el espacio se distorsionaron a su alrededor. Mostrando destellos del pasado presente y posibles futuros a pesar de todo, se concentró en una cosa. Aela empujó, a través del maelstrom, llamándola con su mente y corazón. «Estoy aquí, cariño». Proyectó con todo su poder. «Te tengo, estás a salvo», por lo que pareció una eternidad no hubo respuesta. Las advertencias del traje de Jonathan sonaron mientras las energías temporales amenazaban con destrozarlo a nivel molecular, entonces justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, sintió que un zarcillo de conciencia se acercaba a él. La voz mental de papá Abella era débil. Asustada. «Estoy aquí, niña». Jonathan respondió vertiendo todo su amor y fuerza en la conexión. «Necesito que te concentres en mí». «Está bien», tal como practicamos. Inhala. Exhala lentamente. Agonizante. El caos a su alrededor comenzó a disminuir. Jonathan sintió que la conciencia de Aela fortalecía su control y se reafirmaba sobre sus increíbles poderes cuando la grieta comenzó a cerrarse. Jonathan se dio cuenta de repente de que lo estaban jalando hacia la nave. Miró hacia arriba para ver a Aari con un traje espacial que usaba una correa para atraparlo. Volvieron a caer juntos a la esclusa de aire, jadeando por respirar mientras el interior se cerraba herméticamente. Jonathan se quitó el casco con los ojos desorbitados. Aela Arari asintió. «Hacia el puente está bien. Duerme, pero está bien». Las piernas de Jonathan casi cedieron. Con alivio tropezó al lado de Abella. Tomó su pequeña figura en sus brazos. «Te tengo», le susurró dándole un beso. «Frente siempre te tengo». Mientras la adrenalina se desvanecía, Jonathan se dio cuenta de que Arari los miraba con una expresión ilegible en su rostro. «Gracias», dijo suavemente por todo ella. Asintió con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. «Vamos a encontrar un lugar seguro para aterrizar. Creo que todos necesitamos un descanso». Días después, su nave aterrizó en un mundo distante sin nombre mientras pisaban suelo alienígena. Jonathan sintió que se le quitaba un peso de encima. De sus hombros por primera vez en años, eran verdaderamente libres los ojos de Abella. Se abrieron de asombro mientras contemplaba el extraño y hermoso paisaje. «Papá, mira, a los San están cantando». Jonathan rió entre dientes. Maravillándose de su resistencia, a pesar de todo lo que había pasado, su espíritu permaneció inquebrantable mientras armaban un campamento improvisado. Jonathan captó a Arari mirándolo con una expresión suave. Levantó una ceja, y ella rápidamente miró hacia otro lado, un leve rubor coloreando sus mejillas esa noche. Mientras estaban sentados alrededor de un fuego viendo las lunas gemelas elevarse en un cielo alienígena, Jonathan sintió una sensación de paz se apoderó de él. Abella dormitaba en su regazo su pequeña mano, agarrando su camisa. «¿Qué? Ahora Arari», preguntó suavemente sus ojos, reflejando las llamas danzantes. Jonathan miró a Aela y luego volvió a mirar a Arari por primera vez en mucho tiempo. Se permitió tener esperanza. Ahora dijo una sonrisa, tirando de sus labios. «Vivimos mientras el fuego crepitaba e insectos alienígenas chirriaban en la distancia». Jonathan se dio cuenta de que había encontrado algo que pensó perdido. Para siempre una familia no era convencional, nacido de sangre y compartieron una historia, pero fue real, forjada en el crisol de luchas compartidas y amor inquebrantable. Él miró hacia las estrellas desconocidas, maravillándose de los giros del destino que los habían traído aquí, cualesquiera que fueran los desafíos que los esperaban. Jonathan sabía que los enfrentarían juntos, porque en este vasto y a menudo cruel universo se habían encontrado, y se dio cuenta de que esa era la mayor aventura de todas.